No améis al mundo, por Watchman Nee. No améis al mundo. Capítulo 9. Las leyes de Dios en nuestros corazones. En los capítulos anteriores hemos venido construyendo un cuadro acerca de este mundo, el cual no es un lugar especial ni una raza de personas, y ciertamente tampoco es algo simplemente material, sino más bien es un sistema espiritual en cabeza del cual está el enemigo de Dios. El mundo es la obra maestra de Satanás, y pensamos de él como uno que utiliza todas sus fuerzas y todo su ingenio para hacer que prospere. ¿Y con qué fin hace esto? Lo hace, por cierto, con el fin de capturar la lealtad de los hombres y atraerlos a sí mismo. Su objetivo es único: establecer en los corazones de los hombres su propio dominio por todo el mundo. A pesar de que él está consciente de que este dominio es efímero, sin duda esa es su meta. Y a medida que se aproxima el final de la era, y él incrementa sus esfuerzos, así también se intensifica la angustia del pueblo de Dios. Puesto que ellos son extranjeros y transeúntes, al estar en el mundo pero no pertenecer a él, su posición es incómoda. En vano buscan alivio para la tensión espiritual por medio de alejarse físicamente. Cuán bueno sería escaparse de este mundo del todo y estar con el Señor para siempre. Pero es evidente que esta no es su voluntad. Como ya vimos, Él le pidió al Padre que no sacara a los suyos del mundo, sino que los preservara del maligno allí. Y Pablo sigue una línea similar. En cierto tiempo, él exhortó a los creyentes corintios que no tuvieran comunión con cierta clase de pecador, pero inmediatamente tomó medidas para evitar un posible malentendido. Ellos no deben aislarse, no deben cortar su relación con todos los pecadores del mundo, ni aun con aquellos que están en la categoría descrita, porque hacer esto significaría dejar totalmente el mundo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros y los que viven de rapiña, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Por lo tanto, vemos claramente por las palabras de Pablo que ciertamente podemos y aún debemos asociarnos con el mundo hasta cierto punto. ¿No es acaso el mundo al que Dios tanto amó? Pero la pregunta es esta: ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde podemos ir? Todos estamos de acuerdo que en ciertos casos estamos obligados a tocar las cosas del mundo, pero presumiblemente debe existir un límite en alguna parte. Si permanecemos dentro de ese límite, estaremos a salvo, pero si nos excedemos, corremos el riesgo de involucrarnos con Satanás. Yo no creo que podemos exagerar este problema, ya que este problema es muy agudo y los problemas son reales. Si llega el día en que usted se enferma y siente mucho dolor, y el doctor le receta heroína o morfina, inmediatamente usted estaría alerta al peligro de que puede desarrollar adicción a la droga. Usted obedecería al doctor, pero tomaría el tratamiento con mucho temor y con oración, porque usted sabe el poder que hay en la droga y también sabe que puede caer bajo ese poder. Esto sería peor, en especial si el tratamiento se prolonga. Cada vez que usted o yo entramos en contacto con el mundo, por medio de las cosas del mundo, lo cual hacemos repetidamente, deberíamos sentirnos de la misma manera que si tomásemos morfina, porque detrás de todas las cosas del mundo hay demonios. Así como es posible que por causa de una enfermedad severa me prescriban opio como tratamiento, asimismo, debido a que estoy en el mundo, necesito entrar en contacto con el mundo para hacer una carrera o para hacer negocios, tener un empleo o ganarme la vida. Pero ¿qué cantidad de drogas peligrosas
puedo tomar como tratamiento sin correr el riesgo de volverme adicto a ella? Yo no sé. De la misma manera, no sé cuántas cosas puedo comprar, o cuánto dinero puedo hacer, o cuán cercanos pueden ser mis negocios o mis socios profesionales sin llegar a ser atrapado por esto. Lo único que sé es que detrás de cada cosa del mundo hay un poder satánico. Por tanto, qué crucial es que cada cristiano tenga una revelación clara del espíritu del mundo para poder apreciar cuán real es el peligro al cual está expuesto continuamente. Tal vez ustedes piensen que estoy exagerando. Quizás digan, oh sí, ese es un buen sermón ilustrativo, pero me cuesta mucho creer que usted no esté exagerando. Pero el día que usted se dé cuenta, entonces usted dirá del mundo lo mismo que diría del opio, que hay un poder siniestro detrás de él, un poder que está diseñado para seducir y cautivar al hombre. Aquellos cuyos ojos han sido verdaderamente abiertos en cuanto al carácter real de este mundo, se dan cuenta que deben tocar las cosas del mundo con temor y temblor, poniendo sus ojos continuamente en el Señor. Ellos saben que en cualquier momento son susceptibles a ser atrapados por las redes de Satanás. Así como la droga, en primera instancia, es bienvenida para aliviar la enfermedad, pero que finalmente puede llegar a ser la causa de la enfermedad misma, asimismo las cosas de este mundo, que podemos usar legítimamente bajo la autoridad del Señor, pueden llegar a ser nuestra caída si no prestamos atención. Solamente los necios pueden ser descuidados en circunstancias como estas. Con razón miramos con envidia a Juan el Bautista. Pensamos cuán fácil sería apartarnos a un lugar seguro, así como él. Pero nosotros no somos como él. El Señor nos envió al mundo para que siguiéramos sus propias pisadas, esto es, comiendo y bebiendo. Puesto que de tal manera amó Dios, su mandamiento para nosotros es: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. Para proclamar las buenas nuevas, y por supuesto la palabra toda incluye a todas las personas con las cuales tenemos que diariamente rozarnos los codos. Por lo tanto, nos enfrentamos con un problema serio aquí. Como ya dijimos, presumiblemente debe existir un límite. Presumimos que Dios ha trazado una línea de demarcación. Si permanecemos dentro de ese límite, estaremos seguros. Pero si lo cruzamos, nos amenaza un peligro grave. ¿Pero dónde está esta línea? Tenemos que comer y beber. Tenemos que casarnos y criar hijos. Tenemos que comerciar y trabajar. ¿Cómo podemos hacer esto sin contaminarnos? ¿Cómo podemos libremente mezclarnos con los hombres y las mujeres a quienes Dios ha amado tanto como para dar a su Hijo por ellos y guardarse sin mancha del mundo? ¡Qué sencillo sería si el Señor hubiera limitado nuestras compras y nuestras ventas a cierta cantidad mensual! Las reglas serían fáciles de seguir para cualquiera. Todos los que gastaran más de cierta cantidad mensual serían cristianos mundanos, y todos aquellos que gastaran menos serían espirituales. Pero, puesto que nuestro Señor no ha estipulado cantidad alguna, necesitamos de Él constantemente. ¿Para qué? Yo creo que la respuesta es muy maravillosa. Es para que no estemos atados a las reglas, sino que permanezcamos todo el tiempo dentro de ciertos límites que son de otro tipo. Son los límites de su vida. Si el Señor nos hubiera dado una serie de reglamentos y regulaciones para que nosotros observáramos, entonces seríamos muy cuidadosos de atenernos a ellos. Sin embargo, nuestra tarea es mucho más fácil y directa que eso. Es permanecer en el Señor mismo. Antes necesitábamos guardar la ley. Ahora necesitamos solamente mantenernos en comunión con Él. Siempre y cuando nos mantengamos en contacto íntimo con Dios, tendremos el gozo de que su Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y éste siempre nos avisa cuando hemos llegado al límite. Ya hemos hablado que el reino del anticristo ha de ser revelado pronto.
Cuando Juan en su epístola escribe a sus hijitos acerca del mundo y las cosas del mundo, en 1 de Juan 2:15, les advierte: Hijitos, ya es la última hora, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora se han presentado muchos anticristos. Al enfrentarse a este, y aún más al insidioso de todos, al espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo, ¿qué deben hacer? ¿Cómo sabrán en su sencillez lo que es verdadero y lo que es falso? ¿Cómo podrán saber cuál terreno es peligroso para andar y cuál es el seguro? La respuesta que Juan les da es tan sencilla que todavía tenemos miedo de creerlas. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros tenéis conocimiento. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2:20 y 27. Esto verdaderamente se refiere al espíritu de realidad que Jesús prometió a sus discípulos y que convencerá al mundo y que los guiará a toda verdad. En cualquier circunstancia siempre hay unos límites seguros que Dios conoce y no debemos sobrepasarlos. No están marcados en el piso para que nosotros los veamos, pero una cosa sí es cierta: que el Consolador sí los conoce y posiblemente aún Satanás también los conoce. Pero ¿podríamos confiar en Él? Si en algún momento estamos a punto de sobrepasarlos, ¿por qué no dependemos para que nos lo haga saber interiormente el Consolador? En 1 de Corintios 7, el apóstol Pablo nos da una guía adicional respecto al mismo tema. Dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo se ha acortado. En adelante los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que usan este mundo como si no abusaran, porque la apariencia de este mundo pasa. Ahora bien, quisiera que estuvieseis sin congoja. Aquí se mencionan varias cosas, pero el factor gobernante de todas ellas es: el tiempo se ha acortado, o como lo traducen algunos, ha sido abreviado. El apóstol dice que estamos viviendo días de una presión peculiar y el principio que debe guiarnos en tales momentos es: los que tienen, sean como si no tuviesen. ¿Será que Pablo se está contradiciendo? En Efesios 5, él exhorta a los esposos a amar a sus esposas, con nada menos que un amor tan perfecto como el de Cristo por la iglesia. Sin embargo, aquí les dice que deben vivir como si no tuviesen esposas. Honradamente, ¿espera él, exclamamos consternados, que nosotros reconciliemos al mismo tiempo estas cosas completamente opuestas? Debo decirles rápidamente que esta vida tan paradójica es una vida que nadie más que los cristianos pueden vivir. Tal vez la expresión como si no tuviesen nos dé la clave, porque nos revela que se trata de un asunto interior. Se trata de la lealtad del corazón. En Cristo hay una liberación interior hacia Dios. No es un simple cambio externo de conducta. Esto significa que si los creyentes tienen, ellos se regocijan con Efesios 5, porque no están esclavizados por lo que poseen. Y de la misma manera, cuando no tienen, pueden regocijarse igualmente con 1 de Corintios 7. A pesar de todo lo que tienen, están tan liberados del espíritu del deseo de poseer del mundo que pueden vivir como si no tuviesen. El hombre natural vive oscilando de un extremo al otro, ya sea que tiene y está dominado por lo que tiene, o si es una persona religiosa, despojándose de todo lo que tiene para no tener de qué preocuparse por nada de eso. Pero la forma de proceder del cristiano es totalmente contraria a la del hombre natural. La manera en que el cristiano resuelve el problema no es por medio de despojarse de las cosas, sino por medio de liberar su corazón de las garras de esas cosas.
Por lo tanto, la esposa no es quitada. Tampoco es quitado el afecto que el esposo siente por ella, sino que tanto el esposo como la esposa son liberados del dominio excesivo de ese afecto. De la misma manera, el problema que causó el llanto no es quitado, pero la vida ya no es controlada por ese problema. La causa del gozo todavía permanece, pero existe un freno interior que evita que nos abandonemos a aquello que la causó. La compra como la venta continúan como antes, pero hay una liberación interior que nos ha soltado la presión personal que teníamos nosotros. Tenemos todo, pero es como si no lo tuviésemos. A veces, al igual que Juan, hablamos de nuestro deseo de mantener el testimonio de Jesús en la tierra. Debemos recordar que ese testimonio se basa no en lo que podemos decir de esto o aquello, sino en lo que Satanás puede decir acerca de nosotros. Dios nos ha colocado en el mundo y a menudo nos pone en lugares particularmente difíciles, donde somos tentados a pensar que la gente del mundo tiene una vida mucho más fácil que la nuestra. Esto sucede porque los cristianos son en verdad extranjeros que viven en un elemento que por naturaleza no es suyo. Un nadador puede sumergirse en lo profundo del mar, pero si no tiene la vestimenta de buzo apropiada y de un suministro de aire para poder respirar, no puede permanecer allí. La presión es demasiado grande y debe respirar el aire del mundo al cual pertenece. Él permanece en las profundidades mientras haya una tarea que cumplir y siempre que se le suministre el poder para vencer el elemento que lo rodea. Pero él no pertenece a ese elemento y no tiene parte en él. Así que el problema de nuestro contacto con el mundo no se soluciona simplemente con un cambio de acción exterior. Algunos piensan que en los tiempos como los que estamos viviendo, no hacer provisión para los días venideros es una señal de espiritualidad. Eso no es espiritualidad, sino necedad. En el capítulo final vamos a considerar qué debemos hacer con la provisión que guardamos. Pero la palabra de Dios dice claramente que debemos usar el mundo. Debemos comer y beber, comerciar con mercadería y cultivar cosechas. Debemos regocijarnos y, si es necesario, también llorar. Sin embargo, no debemos depender plenamente de estas cosas. Ya hemos aprendido lo que está en juego en todas nuestras relaciones con el mundo. Entonces, no debemos sorprendernos que también hayamos aprendido a caminar con cautela, estando atentos todo el tiempo a las suaves restricciones del Consolador. Jesús vino de arriba. Él podía afirmar esto sin temor a ser retado. Porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. La línea de demarcación no fue trazada sobre el suelo, a sus pies, sino en su propio corazón. Si bien es cierto que todo lo que hay en el mundo, que es de arriba, es tan seguro como él, es como si Dios desde arriba estuviera bombeando aire por un tubo para suministrarnos vida. Dios nos sostiene y provee la vida de arriba, para nosotros aquí abajo. Por lo tanto, si algo es espiritual y si algo es de Dios, no necesitamos preocuparnos por eso, ni tampoco luchar por su preservación. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. No tienen necesidad de hacerlo. Dios no se preocupa por nosotros simplemente porque Él no tiene ninguna ansiedad por su Espíritu Santo. En cierto sentido, la baja calidad de vida espiritual es imposible, pues la vida espiritual es la vida de Dios. De la misma manera, la vida espiritual solo puede ser vencida si Dios mismo es vencido. Dios no discute acerca de este hecho. Él está contento con dejarle todo al Consolador para hacerlo una realidad en nosotros. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en 1 de Juan 5:19 vemos que el mismo versículo que nos dice que todo el mundo yace en el poder del maligno, también nos asegura una vez más que nosotros somos de Dios. Sí, es el mismo versículo. Somos de Dios.
¿Podríamos descubrir un hecho más bendecido que equilibre ese otro hecho horrible? Nosotros, quienes creemos en el nombre de Jesús, no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea el Señor, porque hemos nacido de Dios, y el maligno no puede tocarnos. Dicho de manera sencilla, el poder de Satanás está en todas partes en el mundo. No obstante, donde quiera que haya hombres y mujeres andando en el Espíritu, sensibles a la unción que tiene de parte de Dios, ese poder de Satanás simplemente se evapora. Existe una línea trazada por Dios, un límite donde por virtud de la misma presencia de Dios, Satanás no tiene autoridad. Permitamos que Dios ocupe todo el espacio para que no quede lugar para el maligno. Por lo tanto, ¿somos nosotros completamente para Dios? ¿Podría Satanás testificar de usted y de mí: no puedo atrapar a ese hombre?